Bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos desde Tecnowebinars, desde it-latino.net. Yo soy Daniel, estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, ya sabéis, hoy tenemos un caso práctico, hoy habla el cliente, que es lo que más nos gusta a todos, escuchar directamente al cliente, ¿eh? En este caso, ahí lo veis, Germán Lacal desde Valencia. Nos va a explicar su experiencia en la modernización del ERP. Y también tenemos al fabricante, tenemos a José Murcia de Duir. Ahí, José, puedes levantar la mano y así te vemos. Él está en Barcelona. Bueno, ya sabéis que el webinar se está grabando, recibiréis todos la grabación del webinar pues prácticamente de forma inmediata. Hablarán los dos panelistas y luego haremos un turno de preguntas, de comentarios que ya podéis hacer a través del chat. Así que nada más. José, te paso a ti la palabra. Si eso, le has dado el play otra vez para que se vea la pantalla. Recuerda que le habíamos dado al pause. Vale. A ver, mueve el ratón un poco, a ver si lo veo moverse. Vale, perfecto. Pues nada, adelante, José. Todo tuyo, aparezco en el turno de preguntas. Vamos a ver, en principio lo que vamos a hablar hoy es de una experiencia de implantación y más que implantación, de adaptación del software estándar. Hablamos concretamente de una migración de un sistema de IBM, una S400, y antes de presentaros al usuario, que es a quien verdaderamente hemos venido a escuchar, quisiera hacer unos pequeños comentarios a nivel técnico. Nosotros somos fabricantes de software. El programa que instalamos es DUIR, que es nuestro estándar, desarrollados por nosotros. Se trata de un estándar que está en constante evolución y que va incluyendo una a una todas las personalizaciones que los usuarios nos van proponiendo. Cada modificación se convierte en una nueva prestación del estándar y así vamos creciendo en potencia y en funcionalidades. En el caso que nos ocupa, TuberPlus, nos encontramos con una adaptación un poquito extrema. Ellos provienen del sistema 400, como habíamos comentado, y de una programación a medida durante largos años, por lo que prácticamente sus personalizaciones eran todas. Tenían un traje puramente a medida. Lo que me gustaría comentar a este respecto es que nosotros no hacemos personalizaciones que marginen el programa instalado como un módulo propio del cliente, sino que todas las adaptaciones forman parte del sistema estándar. El estándar lo incluye todo. Lo que hemos hecho es tejer una especie de malla de parámetros permanentes que activa y desactiva procesos, funcionalidades, incluso visualiza o deja de visualizar campos en la pantalla, con lo cual nuestro programa sigue teniendo la potencia del estándar y la versatilidad de un programa a medida. Al mantenerlo todo dentro del estándar, esto quiere decir que nos podemos permitir el lujo de hacer 8 o 10 cambios de versiones al año y periódicamente emitimos un boletín con las prestaciones que se van añadiendo al programa, de forma que los usuarios pueden activar y desactivar las nuevas opciones que tiene cada nueva versión de forma completamente gratuita. Esta es la idea, de que verdaderamente nosotros tengamos un solo programa y que todos los usuarios tengan el mismo programa. Y ahora ya, sin más dilación, os presento a Germán Lacal, como decía Daniel, levanta la mano, y es el responsable de calidad de TuberPlus y responsable de la puesta en marcha de todo el proyecto. Es quien está sufriendo o disfrutando de toda esta sesión. Germán, todo tuyo. Muy bien. Buenos días a todos. Bien, como ha dicho José, yo soy el responsable de calidad aquí en TuberPlus. Brevemente os voy a pasar una explicación de quiénes somos y a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. Fundamentalmente lo que vamos a hacer aquí es ver toda la parte que hemos desarrollado con José en los últimos 2 años, de pasar de nuestro sistema anterior, que era una S400, a DUIR, ¿vale? Para trabajar con la gestión de inventarios y almacenes. Bueno, como breve introducción, comentaros que TuberPlus nació en el año 1983, en octubre,
aunque no abrió sus puertas hasta el año 1984, como veis en el cuadro conmemorativo que tenemos en nuestra sede. Somos una sociedad anónima que desde entonces, desde el año 1984, no ha dejado de funcionar. Y nuestra actividad fundamental es la venta y entrega de material de fontanería, calefacción, y luego se amplió también, ampliamos y diversificamos a piezas de aire acondicionado, bombas de calor, etcétera, materiales de obra pública, tuberías de drenaje, despieces que puedan necesitar canalización eléctrica, etcétera, y otros materiales de construcción que nos fueran pidiendo. Por la visión de la empresa, nosotros siempre hemos sido una empresa de servicio, que no de servicios, y cuando digo servicio me refiero a que cualquier cosa que haya podido necesitar nuestro cliente, hemos tratado de proporcionárselo, ¿vale? Materiales diversos que pueda requerir, pues si hemos sido capaces de encontrarlo y el precio del adecuado al cliente, pues se le ha servido. Y de esa manera también nos ha servido para ir expandiéndonos, y la expansión natural que hemos llevado ha sido en este sentido. Contamos actualmente con 2 almacenes, uno en Ribarroja, que es donde está la central, por decirlo de alguna manera. Es un almacén con 2.000 metros cuadrados actualmente de superficie, donde además de eso contamos con 400 metros cuadrados más de exposición y de oficinas, de gerencia, administración, etcétera. Además de esta sede, contamos con otra delegación en Valencia, a aproximadamente unos 15 kilómetros de Ribarroja, donde está la central, que fue nuestro punto de inicio, ¿vale? Nuestro origen. Está prácticamente en la zona centro de Valencia, en la calle Totana, y actualmente allí se cuenta con 600 metros cuadrados de superficie, también de almacén. No se cuenta allí con exposición. Es una empresa familiar. Actualmente trabajamos un total de 20 personas. Por empresa familiar entendemos que prácticamente toda la cúpula directiva pertenece a la misma familia, ¿vale? Y el ámbito de trabajo que tenemos actualmente en cuanto a lo que es venta de material y distribución, estamos implantados tanto a nivel provincial en toda la provincia de Valencia y a nivel regional en toda la comunidad autónoma, tanto Castellón como Alicante, también se sirve material. Y luego también se realiza la venta, aunque se externaliza lo que es la distribución a nivel nacional y a nivel internacional, ¿vale? Como datos para empezar ya a entrar en lo que sería la parte de programa, nosotros distinguimos 2 tipos de códigos. Los códigos convencionales, que llamamos nosotros, que son códigos actualmente de 4 dígitos. Estamos trabajando con del orden de 9.000 códigos convencionales activos. Y luego contamos con otros códigos que llamamos los artículos SC. Por la forma en la que trabajamos, y os he comentado antes, hay muchas ocasiones en las que los clientes nos solicitan materiales que no tenemos en stock de manera habitual y que, por lo tanto, no se les asocia a un código convencional. De ahí viene la abreviatura de SC, que viene de sin código. Cuando empezamos a trabajar, y una de las primeras mejoras que hicimos con DUIR fue codificar todo ese material. Son los propios comerciales del departamento de ventas, en el cual actualmente hay 5 personas trabajando, más un jefe de ventas, más el propio gerente, que también lleva clientes. Son los que introducen esos códigos y los generan. Y son códigos que se generan de forma directa como si fueran productos bajo pedido. En el momento en que el cliente nos solicita un SC, inmediatamente a la gente de compras les aparece el mensaje para que procedan a comprar el material. De este tipo de códigos actualmente hay 15.000. De ellos activos podemos considerar que habrá aproximadamente unos 10-12.000 códigos de estas características activos. De forma de manera que si cualquier comercial va a crear un código nuevo,
antes de crearlo, debe pasar por las búsquedas con el fin de intentar que esos códigos no se nos dupliquen. Además de esto, cada cierto tiempo, como realizamos un control de inventarios, se comprueba si algún código está duplicado y en el momento que se detecta un código duplicado, hemos realizado una ampliación también del programa para que esos códigos duplicados se eliminen y se unifiquen. Aquí tenéis también un pequeño esquema del organigrama de la empresa. Yo soy el responsable de calidad, por encima de mí está el gerente, que responde ante el departamento del Consejo de Administración de la organización. Contamos con un jefe de ventas, 5 comerciales y luego tenemos una jefatura de administración. Y por debajo de esa jefatura de administración hay una persona que se dedica fundamentalmente a la parte de proveedores, recepción de mercancías, materiales, etcétera, a nivel administrativo, es decir, en el momento en que ya ha entrado el material en el almacén, toda la documentación para la gestión de facturas, etcétera. Gestor de clientes, que lo que se encarga es de la parte de albaranes, etcétera, y gestor de facturación, que se encarga de la parte, una vez ya se ha facturado esos albaranes, entregarle las facturas a los clientes, etcétera. Por otro lado, contamos con lo que es la parte del almacén propiamente dicha, que es la que está más en contacto con el cliente, nuestra parte productiva realmente, en el cual distinguimos dos partes. La parte del almacén, que son las dos personas, los dos encargados que veis en estas zonas, encargado de Totana, que sería la delegación de Valencia, y encargado de Ribarroja, que sería el almacén de aquí de Ribarroja. El encargado de Totana, por debajo de él, cuenta con un operario y el encargado de Ribarroja cuenta con varios operarios y los conductores, puesto que la logística se gestiona directamente desde el propio almacén de Ribarroja. Separadamente de esta parte de la organización, contamos con una oficina comercial. La oficina comercial, para que la podáis entender un poco, es la que hace de rótula o de nexo de unión entre lo que es la parte del almacén y los comerciales. En el momento en que los comerciales reciben un pedido y lo graban, se le comunica a la oficina comercial para que ellos puedan gestionar ese pedido. Y su cometido es fundamentalmente gestionar citas y nuevos pedidos, que también puede ser que, por lo que sea, el comercial está en una visita, etcétera, no puede recibir el pedido, directamente los graban y reciben las llamadas de los clientes. ¿Vale? En este campo tenemos a 2 personas actualmente, un técnico comercial y un operario comercial. En el momento en que ya se ha quedado con el cliente, el pedido se le entrega ya al personal de los almacenes, bien a uno, bien a otro, dependiendo de dónde vaya a ser recogido el material o que vaya a ser enviado, se le entrega directamente al encargado de Ribarroja y ya con esto finalizamos la entrega y la gestión. Por último, nos queda el departamento de compras, en el cual pues, se realizan todas las gestiones de compras, tanto para proveedores como para acreedores. Es decir, tanto para los proveedores que nos sirven material para nuestros clientes, como para los acreedores, que serían aquel material que utilizamos para uso propio interno. Papelería, ordenadores, etcétera. Todo esto está centralizado en el departamento de compras. Actualmente, en DUIR, todo lo tenemos, y fue una de las cosas que también nos hizo decidirnos por el programa, todo está gestionado desde el propio ERP de DUIR, tanto las compras como las ventas. Nosotros actualmente no tenemos producción. Sé que DUIR cuenta con los sistemas para gestionar la producción, pero nosotros actualmente no producimos y, por lo tanto, esa parte del programa no la utilizamos, pero sí que cuenta con ella. Contaros un poquito también en qué ha evolucionado la empresa y luego pasaremos ya a lo que es el proceso de evolución. Fundamentalmente, lo que hemos evolucionado desde que estamos trabajando con DUIR hasta ahora ha sido en describir con mucho más detalle los procesos que teníamos, los procesos productivos, ¿vale? Sin apenas cambiar los procesos estratégicos y de soporte.
Lo que sí que veis es que, y esto no es porque nos haya gustado hacer más pequeñitos los sistemas estratégicos y de soporte, sino que lo que hemos intentado es simplificar y demostrar con esto también que estamos reduciendo todos aquellos procesos automatizados que llevan dentro la mejora continua y la responsabilidad de la dirección y la satisfacción del cliente, ¿vale? Además de esto, digamos que en pocas palabras lo que hemos hecho es tratar de automatizar todo el proceso con el fin de aligerar la carga de trabajo que pueda llevar el personal, tanto en los soportes estratégicos como en la parte de los procesos de soporte. Toda la parte de mantenimiento de equipos, etcétera, es una cosa que tenemos también pendiente, que esperemos que en breve podamos ya abordar también con Duir, pero que actualmente lo tenemos en una base de datos independiente, eso sí, ya conectada con la base de datos de Duir para que puedan trabajar al unísono y poder tratar de reducir las cargas de trabajo y evitar la duplicidad de introducciones de datos, etcétera. También, como veis, hemos diversificado mucho más las actividades. Inicialmente, prácticamente no teníamos separado lo que era la recepción de pedidos y logística de lo que era la parte de pagos a proveedores, etcétera. Todo esto, gracias a los procesos que ya tenía implementados Duir, pues los hemos ido separando y clarificando para el personal cómo trabajar. Más cosas que empezamos ya lo que es la parte del proceso de selección. Bueno, la verdad es que esto inicialmente fue un largo calvario. Largo calvario que empezó en el año 2007. Y fijaros que al final acabamos el proceso en el año 2017. Fue tan largo precisamente por lo que comentaba José antes. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un sistema S400. Aquellos que conozcáis o si no lo conocéis, pues os explico un poquito. Los AS400 son sistemas que muy robustos. Os puedo decir que nosotros empezamos a trabajar con él en el año 95 y hasta el año 2017 que acabamos de trabajar con él no cambiamos el servidor, trabajamos con el mismo servidor continuamente. Y la empresa creció de ser 6 trabajadores a llegar a ser hasta 31, 32 que llegamos a ser en el año 2007. Y no tuvimos descritos, tuvimos realmente 2 cortes en la base de datos y de ellos los 2 cortes fueron debidos a fallos en el sistema de telecomunicaciones, no a fallos de la base de datos. Bueno, cuando empezamos a trabajar y empezamos a ver la necesidad fue fundamentalmente porque los ERPs del S400, el problema que tienen es que, y hablo desde el punto de vista del usuario, no puedo hablar desde el punto de vista de un implantador, sí puedo hablar por parte del informático que teníamos en aquel entonces, pues lo que pasaba es que el programa parecía que estaba anclado. Pues no podíamos hacer conexiones con sistemas de correo electrónico, no tenía salidas pues simplemente para hacer una impresión en PDF. Yo conseguí hacer impresiones en PDF con el sistema S400 casi en el año 2011-2012 y esto era una cosa que es algo habitual y normal desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues digamos que en el año 2007 yo empecé a detectar que el sistema no funcionaba bien, pero como era un traje a medida, más o menos nos manteníamos y funcionaba correctamente, no había caídas del servidor, etcétera, y los clientes tampoco nos exigían, por el tipo de cliente al que nosotros nos dirigimos, que normalmente son los instaladores de obra, tampoco nos exigían una gran cantidad de presupuestos, vía correo electrónico, etcétera, pues bueno, se podía mantener el sistema. No obstante, ya empezaba la gente, empezaba a solicitar más presupuestos y sobre todo esto se agravó con el tema de la crisis, que ya la gente no pedía uno, sino que pedía 4, 5 o 6 presupuestos y además por escrito y por correo electrónico para tener ellos la información de forma rápida y accesible. Y claro, pues esto hacía que empezara a ser necesario el cambiar los procesos. Como el cambio era bastante grande porque había que enlazar los distintos departamentos de la empresa,
Tened en cuenta que los departamentos de la empresa se establecieron en el año 2000 aproximadamente, con lo cual ya había una cierta especialización dentro de la organización y cada uno tenía sus procesos propios, etcétera. Y aunque el programa sí que los unía, digamos que cada uno sabía qué datos tenía que coger y si no los tenían, pues ya directamente se hacían las modificaciones pertinentes para que el programa funcionara correctamente. Entonces, pues bueno, la gente aquí en TuberPlus no era muy proclive al cambio. No obstante, en el año 2010 conseguimos desde dirección obtener un cheque innovación con el cual hicimos, digamos, el cuadro de las instrucciones de trabajo o los requerimientos. En realidad eran las instrucciones de trabajo de calidad, pero eran unos requerimientos disfrazados de lo que nosotros queríamos que hiciera el programa. Para que os hagáis una idea, las instrucciones de trabajo constan de unos 15 documentos aproximadamente y estos requerimientos tienen una gran cantidad de pantallas en las cuales se iban estableciendo cuáles eran los pasos que nosotros queríamos que hiciera el programa o que nuestro programa en aquel momento hacía. Y además añadíamos aquellas cosas que podían sernos de interés y que por tema de limitación de la plataforma de AS400 no se podían implantar y por lo tanto se quedaban ahí pendientes. Esta información, que aproximadamente hablamos de 800, 900 páginas, ¿vale? Era lo que nosotros le trasladábamos a los distintos proveedores a partir del año 2013, fecha en la cual podemos decir que acabamos con la preparación de los requerimientos. A partir de ahí empezamos a evaluar y evaluamos 8 organizaciones con distintas opciones que podíamos utilizar. Evidentemente empezamos por tratar de quedarnos con una S400, pero las limitaciones que veíamos eran bastante grandes y además los precios se disparaban porque nos obligaba a volver a hacer todo el programa de nuevo. Entonces, los precios eran desorbitados, del orden de 4, 5 o 6 veces lo que nos presupuestaban el resto. La siguiente opción fue también consultar con SAP, ¿vale? Para ver cómo funcionaba, pero los precios que nos proporcionaba SAP eran bastante similares a los de AS400 y también, a pesar de que cumplían la gran cantidad de especificaciones que teníamos, pues el precio también era excesivo, ¿vale? Luego empezamos también a mirar sistemas basados en Windows Server y SQL o Windows Server y Firebird, como es el caso del RP de DUIR. También se miraba Windows Server trabajando con base de datos de Oracle y también miramos Navision. Bueno, desde 2013 hasta 2015 nosotros lo que hicimos fue, además de esas instrucciones de trabajo, para facilitar las reuniones, previamente a la reunión se les entregaba a cada uno de los candidatos una hoja de cálculo con todos los requerimientos con cuestiones que nos iban haciendo, no solamente se basaban en los requerimientos que nosotros habíamos establecido, pero además fueron revisadas por cada uno de los jefes de los departamentos. El jefe de compras revisó esa información por parte de compras, el jefe de ventas por parte de ventas, yo como responsable de calidad toda la parte de calidad y gerencia revisaba la de todos, ¿vale? Esto daba un total de aproximadamente unas 12, 15 hojas de cálculos con unas 200, 300 preguntas que nos tenían que responder los distintos candidatos y que nosotros después, cada uno de los miembros del comité de calidad, en este caso éramos 4, analizábamos y dábamos una puntuación del 1 al 10 de cada una de las respuestas. Todo eso se promediaba y se sacaban unos valores para saber cuál era la valoración final de cada uno de los organizadores. Esta selección empezó en el año 2013, cuando acabamos las instrucciones de trabajo, y finalizó en septiembre de 2015, cuando ya finalmente nos decidimos por la contratación de DUI. A partir de ahí tuvimos un año previo en el cual estuvimos trabajando en los procesos, distintos procesos y acoplar tanto los procesos de TuberPlus a DUIR y ya no tanto eso, porque en realidad TuberPlus tampoco ha cambiado tanto su forma de trabajo, sino más bien los procesos de DUIR acoplarlos para que funcionaran correctamente con el
con el procedimiento de trabajo de TuberPlus, ¿vale? Estas pruebas empezaron en enero de 2016 y finalmente arrancamos con el nuevo ERP, con DUIR, el 2 de enero de 2017, coincidiendo ya con el inicio del ejercicio fiscal del año 2017. Desde entonces estamos trabajando con DUIR hasta la actualidad. Durante la implantación estuvimos realizando, bueno, no solamente hemos ido recibiendo lo que es la información del primer año en el que se prepararon todos esos documentos y toda esa implantación, sino que después también hemos ido recibiendo pues la serie de puntos que siempre quedan pendientes a la hora de realizar este tipo de implantaciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo que estamos haciendo es registrar cada una de las posibles incidencias que se nos van produciendo, los distintos tipos, y para cada uno de los procesos que tenemos dentro del sistema, vamos grabando lo que es la descripción del problema que se ha producido, como podéis ver aquí, como además la prioridad de las soluciones y la solución que se ha adoptado. De esta manera llevamos un registro constante de cuál es el trabajo. Como dice José, este es el libro gordo de PTT que mantenemos y que nos permite saber en qué situación está el programa. Actualmente, de esas 700 y pico notificaciones que tendremos, estaremos en torno al 60-70% solucionadas. Y además de eso, establecemos, como habéis visto, unos niveles de prioridad. Bueno, aquí estáis viendo las que ya han sido solventadas y solucionadas. Pero bueno, independientemente de eso, tienen unos niveles de prioridad que establecemos en 4 niveles, ¿vale? Nivel 1 es el más prioritario, aquellos fallos que puedan ser críticos y que puedan afectar al trabajo con el cliente. Y nivel 2, 3 y 4, que son aquellos que ya pueden ser posibles mejoras que podamos ver para los procesos o procedimientos y que dejamos pendientes de implantación para cuando no tenemos, o bien no tenemos ya elementos de prioridad 1, o bien abordamos el cambio en alguno de los procesos clave. Por ejemplo, si estamos abordando los cambios en el proceso de compras, pues evidentemente, aunque no sean problemas de prioridad 1, sí se analizan todos los problemas del proceso de compras, con el fin de que luego no tengamos que volver a modificar sobre lo que ya hemos modificado, ¿vale? También para los trabajadores es algo que, o para los usuarios les gusta mucho verlo, porque permite ver también que aquellas cosas que ellos han propuesto, pues también las tenemos en cuenta y las vamos implantando conforme vamos mejorando el programa, ¿vale? Evidentemente, todo esto ha permitido que reforcemos los procesos de gestión de la organización. Tenemos todo mucho más controlado que lo teníamos con el AS400. La gente tiene mucho más accesos a la información, la ven de forma más clara y más rápida, ¿vale? Y también permite que la organización se pueda basar más y tenga más confianza en lo que están viendo en sus pantallas, ¿vale? Yo era muy típico que cuando bajabas a hablar con la gente de almacén o cuando oías hablar a los técnicos comerciales cuando reciben un pedido, hace ya mucho tiempo que no les oigo decir, en el ordenador me pone esta cantidad, pero voy a ver cuánto tengo realmente. Actualmente eso solamente se produce en aquellas piezas en las que estamos con 1 o 2 unidades y me están pidiendo esa 1 o 2 unidades por el mero hecho de dar servicio a nuestros clientes. Tened en cuenta que esto es algo que tampoco lo he comentado, pero nuestro servicio normalmente se caracteriza por ser un buen servicio. Cuando me refiero a un buen servicio es que cuando normalmente nuestra competencia está sirviendo el material en 48 o 72 horas, nosotros normalmente procuramos que si el pedido entra por la tarde, a las 5:30, a las 6 de la tarde, al día siguiente a primera hora salga con nuestra logística, ¿vale? Eso nos permite diferenciarnos de nuestra competencia y, evidentemente, esto hace que también nuestros costes sean mayores y, por lo tanto, nuestros precios no son los más baratos del mercado. Pero la gente confía en nosotros porque cuando estás en una obra, la coordinación es fundamental. Entonces, el hecho de que puedan confiar en que el material lo tienen en el momento que te lo han pedido
es algo muy importante y esto es algo que también hacemos mucho hincapié y que en nuestros procesos de organización se lo hemos tratado de trasladar con mucho ahínco a la gente, a los programadores, para que nos faciliten la faena y que nuestro programa trabaje al unísono con nosotros. Además de esto, como os he comentado, pues también comprobamos las necesidades no previstas y que nos van saliendo y que evidentemente esa lista que os he enseñado del libro gordo de PTT no ha dejado de crecer. Ha dejado de crecer las pendientes, pero no han dejado de crecer las anotaciones. Seguimos en 700 y pico y podríais ver que la última anotación que hicimos la hicimos hace un par de días porque registramos errores ya no errores, sino mejoras que pueda tener el programa o que podamos ver que nos puedan ayudar a trabajar mejor con el programa. Prácticamente os diría que del orden de 2, 3 a la semana es fácil que podamos registrar. Perdón, que me he ido para atrás. Vale. Evidentemente, aunque lo que os contemos aquí pueda parecer todo muy bonito y pueda ser muy fácil, no es real tampoco que no haya habido problemas durante la implantación. Siempre los va a haber. Pero sí que es verdad, es una de las cosas que vimos es que no todo se achaca a la estandarización del programa, sino que fundamentalmente los problemas que vimos es que trasladar la información o trasladar la forma en la que nosotros queríamos trabajar a los informáticos, a los programadores, es bastante complejo, ¿vale? Cada empresa es un mundo y cada una trabaja de una manera totalmente distinta. Entonces, hay veces que es complicado trasladar esa información y hacer hincapié en que todos los datos o todo lo que tú necesitas que el programa haga se visualice o se compruebe. Además, encima trabajamos en un sector, que es el sector de las obras, que se caracteriza por ser bastante desorganizado. Sobre todo las personas que están trabajando en obra directamente. No están acostumbradas a procesos administrativos férreos y rígidos y controlados y registrados. Eso hace que también sea muy difícil porque nuestros clientes tampoco nos lo ponen fácil a la hora de organizar. Aquí muchas veces lo hemos dicho que nosotros podemos ser todo lo organizados que queramos ser, pero si nuestros clientes no lo son, pues es muy difícil porque nosotros no podemos organizar al cliente. En muchas ocasiones les hacemos de secretarios, sí, y podemos tratar de ser sus administrativos, pero no siempre es fácil y no siempre la información se consigue guardar de la manera más organizada posible. Además de eso, otra de las cosas que también detectamos como fallos por parte de la organización nuestra fue el problema de derivar recursos de todos los departamentos. En muchos casos nos ha ocurrido que yo como responsable de calidad sí que es verdad que centralizo todos los posibles fallos que pueda haber de proceso, etcétera, pero creo que es inviable pensar que ningún responsable de calidad gestiona exacta y absolutamente todos los procesos que se generan en la empresa. Siempre hay huecos, recovecos que se te quedan, etc. Y esos huecos nosotros tratamos de cubrirlos, ¿cómo? Automatizándolos al máximo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú intentas cambiar de programa y cambiar los procesos y mejorar los procesos, hay veces que si no están aquellas personas que realmente sufren los procesos todos los días o trabajan con los procesos todos los días, a veces ocurre que pues no recibes un programa que haga lo que tú quieres hacer o no te permite trabajar como trabajabas antes. Y eso nos ha generado retrasos en diversos departamentos, ¿vale? Que nos ha tocado prácticamente volver a empezar desde cero porque durante ese proceso de implantación que os comenté del año 2016 hasta el inicio de la implantación en el año 2017, pues ha habido ciertos procesos que no se tuvieron tan en cuenta y que incluso ahora nos encontramos modificando los procesos para que funcionen conforme a lo que se había solicitado. Esto hace que sea difícil el presupuestar por parte del implantador las horas que le va a costar realizar esto y el tiempo y el coste que va a tener el proyecto.
Y por otro lado, el gestionar todos esos cambios, ¿vale? Diferenciar entre los cambios que puedan ser mejoras de lo que puedan ser cosas que ya se habían previsto y estaban presupuestadas en la implantación. En algunas ocasiones nos ha llevado a más de una discusión con el personal de DUIR. Pero bueno, todo esto al final se acaba solucionando y lo que hay que conseguir al final es una adaptación entre lo que es el programa con el que vas a funcionar y la organización propiamente dicha. Esto implica, como bien ha dicho José, que el programa no haya finalizado, no está acabado. Nuestra evolución o nuestra revolución digital no está totalmente terminada. Entonces, nuestra evolución tampoco ha finalizado, ni tampoco ha finalizado la evolución de DUI, como bien ha dicho José. Entonces, tenemos una serie de puntos también pendientes de mejoras y es en lo que actualmente estamos trabajando con José, como es la gestión de compras. También tenemos cosas previstas para la parte de gestión de inventarios a la hora de realizar los inventarios continuos, etcétera, que llevamos dentro de la organización. Nuevos procesos de envío de material, envíos que se realizan de manera directa desde el proveedor, su control, etcétera. Son casos específicos que hay que tratar de automatizarlos para que no nos generen problemas ni con lo que tenemos actualmente, ni tampoco genere dudas dentro de los usuarios para que sepan cómo tienen que realizar todos esos procesos. También se está trabajando en el tema de procesos de recepción de mercancías, implantando lo que son sistemas de códigos de barras y lectores de códigos de barras adaptados a los programas de recepción de materiales y de envío de mercancías que utilizan nuestros usuarios y los terminales de punto de venta. No nos olvidemos que nosotros no solamente realizamos la distribución del material, que evidentemente tenemos logística propia, sino que además tenemos puntos de venta en los que también el que una persona sea rápida a la hora de entregar el material al cliente es también muy importante. Y también, pues, para la parte logística nos encontramos con la parte de packing list, etiquetados de envíos y materiales, etcétera, en los que también tenemos puntos que van a ser mejorados en el futuro, ¿vale? En a corto y medio plazo. Y con esto ya acabo mi presentación. Espero que os haya gustado, que no os hayáis aburrido mucho y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Ahora ya, Luis, no sé si te tengo que pasar algo o recuperas tú la pantalla. No. Podemos dejar ahí, si te parece, esa última slide tuya, que por si tenemos también que enseñar algo de la presentación. Entonces, pasamos digamos, a la mesa redonda, al debate, a partir de lo que nos han contado tanto Germán como José. Os recuerdo, podéis participar directamente vía micrófono, para lo que debéis de levantar la mano. Hay una manita y un iconito que es levantar mano. Accionáis el iconito levantar mano y yo os abro el micro, tranquilos, porque no se ve la webcam, solo es el micro. Y bueno, es una forma como más directa de participar. Luego ya cuando veis el vídeo, pues no podéis preguntar. Y además ahí tenéis a José, que ya sabéis que es como pone el taxímetro cuando hace las consultorías y es, bueno, cobra el minuto prácticamente. Entonces, ahora que lo tenemos ahí, aprovecharle directamente a preguntarle cualquier cosa y también, lógicamente, a Germán sobre, bueno, pues sobre el proyecto tan interesante que nos ha comentado. También podéis hacerlo por el chat, como estáis haciendo alguno, planteáis vuestros comentarios, vuestras dudas. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Germán, para empezar, digamos, vamos a dividir a la hora de seleccionar el RP, que supongo que, como has comentado, pues es un proceso muy laborioso. Al final, ¿cuáles fueron las 2, 3 razones fundamentales antes de conocer, digamos, cómo trabajaba DUIR, ¿no? Porque en un principio, pues, tuvisteis que apostar por DUIR, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales razones por las que le seleccionasteis DUIR frente a productos de la competencia como habéis enseñado ahí, como SAP o como Microsoft, ¿no? Oracle también he visto por ahí. No sé qué RP de Oracle es el que valoraste, no sé si
Si era GD Edwards o... ¿Perdona? Datadeck se llamaba. Datadeck, vale. Pues, ¿cuáles fueron las principales razones por las que os decidisteis por Duir? Pues la principal razón, al final, después de esos 8 proveedores, nos quedamos con una terna, con 3. Y el motivo al final de elegir vino Perdona, por... Germán, si puedes enseñar la slide que tenías ahí de la selección, que creo que está al principio, ¿no? Esta. A ver, ahora, perfecto. A ver, la razón por la que nos quedamos con la terna, de hecho en la terna os podría decir que prácticamente había 3 opciones, 2 de ellas trabajaban con SQL y luego estaba Duir, que trabajaba con Firebird y Windows Server. Y el motivo de que al final nos decidiéramos fue, nos lo dio la clave una persona que entonces trabajaba con nosotros como parte de hardware, ¿vale? Que entró cuando ya estábamos trabajando todavía estábamos trabajando con el S400, entró con nosotros a trabajar como asesor externo y nos ayudaba en el tema de implantación de redes, etcétera. Y a mí hubo una frase que me marcó mucho y que yo creo que luego a la gente de lo que es el comité de calidad nos hizo decidirnos. Y es que no es tanto el programa que elijas al final, si es el SAP, si es un Oracle o si es una Vision, sino la persona o los programadores que están detrás y el servicio que te puedan proporcionar. Esto es muy difícil saberlo cuando no has trabajado todavía con ellos. Entonces, los únicos que te lo pueden decir son la gente que ha trabajado, ya ha sufrido, entre comillas, ese cambio. Y yo creo que tiene razón. Es decir, al final, esto es prácticamente como un matrimonio. Te casas con el que hace, y sobre todo en una empresa como la nuestra, en la que simplemente compramos y vendemos material, el tener la información es nuestro corazón, ¿vale? Y esto fue como un trasplante de corazón y fue muy duro. Pero sí que es cierto que el hecho de que haya una persona que te dé seguridad y te dé confianza en cómo trabaja y que tengas buenas referencias de cómo han trabajado y que en otros sitios han tenido éxito y ha funcionado bien, fue lo que realmente nos hizo seleccionarlo. El otro motivo fundamental por el que se seleccionó Duir también fue porque actualmente, y esto José también nos lo puede, será que también nos lo pueda decir, vimos que el programa es muy modular, en el sentido de que permite la introducción de muchas modificaciones. Nosotros que veníamos de un sistema hecho a medida, ¿vale? Por poner la similitud, esto es como el que va a un sastre y estábamos acostumbrados a trabajar con un sastre y nos pasamos a trabajar con un sistema como el que pueda tener Zara o el Corte Inglés, que te hace una serie de composturas, pero la pieza ya viene inicialmente hecha. Entonces, el hecho de que sean capaces de rápidamente asimilar lo que tú les cuentas y modificar su programa para que funcione como toca, era algo que para nosotros era muy importante. A nosotros los primeros que directamente eliminábamos de la terna eran aquellos que nos decían, oye, esto no se puede hacer, o esta parte que me estáis pidiendo, mi programa no la va a poder gestionar. Si me decían eso, para mí era un 0 en la pregunta, e inmediatamente un 0 implicaba una bajada en la nota del proveedor muy grande. Eso, para mí, esas eran las 2 cosas que nos hizo decidirnos por Duir. ¿Qué cosas, así como más importantes, te dijeron que no se podían hacer? No sé, el tema de la parte de inventarios, que es para vosotros tan crítica, o cuáles son las cosas, alguna de las razones por las que Fundamentalmente, otros José, proveedores no se podían adaptar. fundamentalmente con la parte administrativa. Y José lo sabe, que lo ha sufrido en sus carnes aquí. Nosotros tenemos unos clientes que cada uno quiere la factura de una manera. Eso implica que yo tengo unos albaranes, pero luego hay que clasificar esos albaranes y entregar las facturas de 1000 maneras distintas. Hay clientes que lo quieren por obras, clientes que lo quieren por
persona de contacto, hay gente que lo quiere por presupuestos que les han enviado. Cambia tantísimo que el hecho de que alguna de esas cosas no se pudiera hacer implicaba que yo a ese cliente no le podía vender. Claro, yo no puedo decirle que no a un cliente. Como empresa de servicios eso es negarte a... Entonces, eso era una de las cosas que más mirábamos. Por la parte de inventarios, etcétera, sí que es verdad que nosotros tenemos un proceso de inventario que es bastante complicado y que la mayoría de la gente nos decía que lo que nosotros pretendíamos hacer y que estamos abordando ahora con José también y que estamos haciendo modificaciones, pues que muchas de esas cosas no se podrían. Pero tampoco era una parte en la que la gente se negara. Ahora, la parte administrativa sí que es cierto que tenemos una forma de trabajo muy peculiar y que forma parte de nuestro sector. Entonces, había que mantenerla sí o sí. Vale, me pregunta por aquí un poco, para tener una idea un poquito más clara del volumen, por ejemplo, creo que lo has mencionado, pero si nos lo recuerdas o si tienes alguna slide al respecto, el volumen de referencias que soléis manejar, volumen de facturas, volumen de clientes, Sí, un eso poquito para que estaba... sepamos qué es lo que estáis gestionando. A ver, volumen de clientes sí que no os lo he mencionado, es verdad. Nosotros actualmente aquí sí que teníais lo del tema de los códigos. Actualmente estaremos trabajando con el orden de realmente creadas. Habrá aproximadamente unas 30.000 artículos, ¿vale? Activos, estaremos hablando pues del orden de lo que os comentaba, unos 20.000 aproximadamente. Estamos hablando de que aproximadamente nosotros estaremos haciendo del orden de unos 200, 250 albaranes diarios aproximadamente. Y con una media de artículos vendidos en cada albarán de unos 4 o 5 productos, o sea, 4 o 5 líneas introducidas. A nivel de facturación, la empresa puede estar en el orden de los 4 o 5 millones aproximadamente, estaremos este año, más o menos, de euros. No sé si te responde o... Sí, entiendo que los proveedores también son bastantes, ¿no? Porque con tantas referencias tenéis un Sí, número abultado de proveedores. hablaremos de unos 800, 900 proveedores activos actualmente. Ujú. Y entiendo que los proveedores también suponen una complicación importante, ¿no? A la hora de la gestión de Sí, mira, eso no lo había facturas. comentado y es verdad. Nosotros ahí también teníamos una serie de procedimientos de control y gestión de proveedores que también fue una cosa que nos llevó a discusión de inicio, porque claro, hay que controlar qué proveedores te están sirviendo bien, qué proveedores te están sirviendo mal y cómo te sirven. Y luego enlazar con las cantidades, que es lo que estamos haciendo actualmente también ahora en la parte de compras, enlazar con lo que te están pidiendo y qué proveedores te pueden servir ese material. Eso es algo que estamos ahora mismo desarrollando también con Duir. Ujú. Hay dos aspectos que me interesa, Germán. Uno es, ¿cuál es vuestra estrategia o qué es lo que estáis haciendo en lo que es la venta de los productos a los clientes, ya sean tiendas o ya sea directamente las obras, a través de la web? Es decir, ¿se están haciendo los pedidos online? ¿Cómo se están haciendo los pedidos? ¿Se están haciendo por teléfono? Vale. Ahí pinchamos en hueso. ¿Cuál es un poco, cuál es un poco la estrategia que tenéis? Porque ahí entiendo también que la integración con, en fin, con todo el sistema de DUIR es crítica. Vale. Aquí hay que distinguir dos cosas. Primero y primordial es que nosotros no vendemos al cliente final, ¿vale? ¿Qué significa esto? Yo no estoy vendiendo al usuario final de los productos, es decir, si yo vendo un sanitario o vendo una grifería, normalmente no se la vendo a la persona que la va a utilizar al final, sino que se la estoy vendiendo normalmente o bien a un industrial o bien a un promotor o a un constructor. Esto hace que, y sobre todo las Perdona, federaciones de... cuando hablaba de cliente, Germán, me refería a esto, ¿eh? Es decir, no, Sí, sí. me refería a El los problema es que, clientes que tenéis. claro, el fontanero normalmente, que es el que nos pueda comprar a nosotros, o el industrial que se dedica a montar en obra, tenemos un problema porque, claro, yo no puedo saltármelo. Entonces, si yo
publico datos en Internet de mis productos o vendo a través de Internet, genero un problema porque yo no puedo filtrar quién es el que me está pidiendo el material a través de Internet. Entonces, Tuberplus como tal no puede realizar venta online. Lo que sí que es cierto es que nosotros ya estamos empezando a tener clientes que venden online, no nosotros, sino los clientes. Y esos clientes cada vez están siendo más importantes. Y sí que se han llegado a realizar, hemos desarrollado con Duir sistemas que traspasan datos desde la web del cliente a nuestro programa. De forma manera que en el momento en que el cliente genera el pedido, todos esos datos son trasladados a un fichero que somos capaces de absorber nosotros en nuestro sistema, genera las facturas correspondientes, genera los albaranes correspondientes y los pedidos correspondientes para servir el material. Y sobre todo, esos pedidos no tienen que salir con los anagramas de Tuberplus, porque no es Tuberplus quien les está vendiendo el producto, sino que es mi cliente. Y todo eso se ha generado también para que los informes, albaranes, facturas, etcétera, sean con el logotipo de los clientes y que evidentemente no se crucen datos. Es decir, que una cosa es el precio al que yo le vendo el producto al distribuidor, por decirlo de alguna manera, online o a la página online, y otra cosa son las facturas que sacamos y que emitimos para los clientes que realmente son los usuarios o los que reciben al final el producto. Que sí, yo se lo envío directamente, pero se lo mando en nombre de mi cliente. No sé si ha quedado clara la cosa. Vamos a ver, no podría, en principio pienso, no puede entrar, digamos, tu cliente, digamos, que no sea público la web, sino que, digamos, solo accedan tus clientes, ¿no? Se puede hacer como una intranet, por así decirlo, solo para tus clientes. Y lo mismo que No, te sí, de hecho, piden en ahora nuestra con página web eso está previsto, pero actualmente por ahora no se puede hacer. De hecho, está previsto que puedan entrar. Una de las cosas que tenemos también como mejora es que puedan entrar, puedan ver sus presupuestos, puedan ver sus precios, puedan ver sus albaranes, sus facturas y las puedan emitir. Toda esa parte sí que no la tenemos implementada nosotros, pero sí que es algo que lo tenemos previsto. ¿Por qué esto se ha paralizado? Pues porque hay que tener en cuenta también cuál es la filosofía de nuestros clientes. Es decir, si estábamos hablando de que los fontaneros ni siquiera reciben los pedidos vía WhatsApp, sino que vía WhatsApp no, lo que hacen es mandarte una foto de lo que ellos escriben en la pared y que te lo ponen y te dicen un codo de no sé cuánto, hacen la foto por el WhatsApp y te la mandan. Y tú esa foto es la que luego la pasas como pedido. Entonces, claro, no tienen todavía esa filosofía de poderte hacer el pedido directamente, que estaría genial, que nos hicieran el pedido y lo introdujeran en una aplicación. De hecho, tenemos hasta prevista una aplicación en Android para que los clientes puedan introducir esos pedidos y puedan hacer sus presupuestos, etcétera. Pero como hemos visto que por ahora los clientes eso no nos lo están solicitando mucho, pues hemos, digamos que aplazado esa parte para terminar de pulir otros procesos que, como el de inventarios, etcétera, que nos puedan generar mejoras que al cliente le puedan ser de más utilidad que esto, por ahora. Pero llegará, o sea, estoy seguro que eso llegará. O sea que ahora mismo la mayoría de pedidos se hacen por teléfono o por WhatsApp, por así decirlo. Efectivamente. El 95% de los pedidos que nosotros recibimos los reciben los técnicos comerciales y los operarios comerciales. El otro 4% del 5% ese que tenemos, un 4% puede llegarnos o bien por los puntos de venta que tenemos o bien porque venga el cliente a recogerlo o bien porque aprueben un presupuesto directamente a los comerciales y sean los comerciales los que acepten el presupuesto y aparezca ya al técnico comercial para que gestione ya la fecha de entrega del material, etcétera. En la parte de inventario que has comentado bastante, es decir, ahora el inventario, por ejemplo, ¿qué lo hacéis? ¿Con códigos de barra? No, ¿Y esto cómo lo hacéis y cómo queréis mejorarlo, por así vale, decirlo? vale. Esta parte es muy importante porque tenéis un montón de referencias, ¿no? De referencias, sí. A ver, nosotros hasta el año 2007-2008 teníamos establecido un sistema de inventario fijo. Cuando digo inventario fijo me refiero a que nosotros cerrábamos la empresa, a lo tradicional. Cerrábamos la empresa el día 5 de diciembre
y el día 6, 7, 8, 9 y los días de en medio nos encerrábamos todos aquí y nos poníamos a contar como locos y se contaba todo el almacén. El inconveniente que tenía eso, y que ya estando con el S400 ya nos pasaba, era que tenías una foto del momento en el que estabas contando, pero no tenías una película. Y en realidad el stock es una película. Cambia todos los días, te puedes equivocar todos los días, cambia una pieza por otra, etc. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues entonces lo que hicimos fue, fuera del S400, comenzar a generar una aplicación en Microsoft Access, con la cual lo que hacíamos era controlar qué artículos habíamos contado y ir contándolas de manera dinámica. Es decir, yo podía ir sacando listados de esos códigos. Los códigos me los tenía que descargar directamente de la S400 en un listado que no tenía ningún control sobre lo que había y iba haciendo mermas y creces sobre esos listados. Registrábamos de manera manual todos esos sistemas en papel y luego lo que hacíamos era trasladarlos con un movimiento de mermas o creces al S400. De forma manera que tú veías el movimiento de mermas y creces en el 400 de la fecha X, el 20 de enero, por ejemplo. Entonces nos teníamos que ir al papel y ver cuál era el motivo por el que habías hecho esas mermas o creces. Nosotros lo que hacíamos era que cuando contábamos y detectábamos un error, intentamos localizar cuál es el motivo por el que se ha producido ese error. Pues porque se han equivocado al hacer un albarán y analizar si siempre se están produciendo y cuántos errores se están produciendo a lo largo del año de cada uno de los códigos. Toda esa información la hacíamos de manera manual a lo largo del año. Eso implicaba que yo, como responsable de calidad, me podía pasar perfectamente, pues os diría que el 45 o 50% del tiempo analizando esos datos, de mi tiempo, de mi jornada de trabajo. Como veíamos que eso era inviable, al final lo que hicimos fue crear un sistema por el cual, ya entrando en Duir, registre cuáles son los movimientos que tiene, hagamos las mermas y creces, directamente son los propios usuarios los que me guardan cuál es el motivo por el cual se ha producido ese error, si lo saben, si no lo saben se queda pendiente para analizarlo, pero ya son muchos menos, y toda esa información ya se guarda de forma automática. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda terminar de perfilar la parte de la organización del almacén, que sí que lo tenemos codificado, pero todavía no hemos sacado el tiempo, y eso es culpa nuestra, para localizar cada una de las zonas, zonificar nuestros almacenes, ¿vale? Ya tenemos previsto cómo hacerlo y de hecho Duir ya lo tiene implantado, pero somos nosotros los que no hemos tenido el tiempo para poderlo implantar definitivamente. Y eso nos permitirá saber, por un lado, dónde está cada pieza en el almacén de forma directa. Actualmente solamente las personas que están en el almacén saben dónde está cada una de las piezas, ¿vale? Dentro del almacén. Y fijaros que hablamos de 2.000 metros cuadrados de almacén, con lo cual hay muchos huecos donde dejar el material. Pero ya Duir tiene el sistema preparado para saber dónde van a estar las piezas, en qué ubicación están, en qué estantería están y en qué almacén están, por supuesto. Y luego, además de eso, vamos guardando cuáles son los motivos, nos dan los listados de mermas y creces y nos dicen cuáles son las piezas que no tenemos todavía contadas durante ese año. Nuestro objetivo al iniciar el año es que por lo menos una vez cada una de las piezas, cada uno de los códigos que tenemos activos sea contado. Entonces, la forma de gestionarlo es sabiendo cuántos se han contado, cuándo se han contado y a partir de ahí establecemos cuáles son los códigos que vamos a contar. Bueno, y me gustaría también saber, después de estos, porque ya son, bueno, son 2 años ya, ¿no? Con el ERP funcionando, digamos, así a bote pronto, que es como más vale, ¿qué ha sido lo más complicado, digamos, en este proyecto de cambio desde AS400 al ERP actual, digamos, ¿no? Si así, si lo pudieras, lo más complicado que ha sido. Para mí, trasladarle cómo trabajamos al informático. Esto fue una cosa que yo creo que hasta incluso ahora hay ciertas cosas que José no comprende de cómo trabajamos aquí. Es muy difícil trasladar la forma en la que la empresa trabaja y que ellos puedan entender
por qué solicitamos esos campos que solicitamos, por qué tenemos 18 direcciones de entrega distintas, por qué tenemos una dirección fiscal que puede ser la misma o puede no ser la misma que la dirección de facturación o la dirección de correo. Son una serie de detalles de funcionamiento que costó mucho a trasladar. Y no solamente nos ha costado con esto, también nos costaba cuando estábamos con el programa Medida. Es una de las cosas que siempre nos ha costado muchísimo. Tenemos una forma de trabajar, un know-how dentro de TuberPlus que se diferencia bastante de lo que es el resto de almacenes, o por lo menos con la gente que yo he hablado de nuestra competencia, no trabajan de la misma forma. Incluso la forma en la que pasamos los precios a nuestros clientes, los presupuestos, cómo se preparan, de dónde salen los descuentos que se le hacen a los clientes, etcétera, es muy complejo. Y todo eso, yo creo que a José, la primera vez que vio nuestra forma de trabajo, que hable también él si quiere, pero creo que es algo que le daría varias vueltas en la cabeza porque es bastante complicado. Y en esta línea, y ya para los dos, efectivamente, tanto para José como para Germán, por lo que nos estás explicando, esto no ha sido ir a comprar a un supermercado un ERP y instalar el CD-ROM, por así decirlo, que había antes, sino que más bien es un híbrido, por así decirlo, entre lo que es un producto que ya lógicamente está hecho, que no hay que fabricar desde cero, pero también una consultoría, digamos, una consultoría que es continua, ¿no? Y entiendo que es una relación que prácticamente no tiene fin, ¿no? De hecho, a nosotros nos viene muy bien el tema de los informes que va José haciendo, de las mejoras que se van realizando en el programa, que nos ayuda mucho también porque hay veces que pues, no te habías dado cuenta y que pueden mejorar tus procesos. Aquí tenemos un hándicap porque, y sobre todo hay gente que dentro del propio TuberPlus que piensa que también es una cosa distintiva nuestra el hecho de que no haya más almacenes que trabajen como nosotros y es parte de nuestro know-how y de nuestro saber hacer las cosas bien. Pero sí que es verdad que el hecho de que haya otras personas que puedan aportar otro punto de vista y otra visión a cómo tiene que funcionar el programa y a cómo tienen que funcionar los procesos nos ayuda mucho para cambiarlos y mejorarlos. Entonces yo creo que esa parte es muy importante dentro del sistema y sobre todo en una empresa como nosotros que nos basamos mucho en esas tecnologías de la información para recibir los pedidos, que los mismos pedidos los pueda tener el almacén, que los pueda ver la gente que lo tiene que servir y cómo gestionar todo eso nos ayuda mucho la visión que pueda tener el propio productor del RP. No sé, José, ¿qué? Si me permites, un par de frases que habéis utilizado ambos y que definen toda esta relación. Germán ha dicho antes que verdaderamente es como un matrimonio, y lo es. Es una colaboración de dos empresas. Y tú antes también has mencionado que no es tanto el desarrollo como el hecho de la consultoría. Verdaderamente estamos ante una sinergia en la cual dos empresas tienen que colaborar porque necesariamente son socios, aunque sea en el ámbito tecnológico, y lo que hace una le afecta a la otra muchísimo y viceversa. Es decir, la intención no es tan solo el vamos a implantar el programa o vamos a hacer esta modificación, sino que, y Germán lo sabe, cada vez que me dice, oye, es que necesitaríamos esto, mi gran pregunta es ¿por qué? Es decir, dime cuál es la necesidad, no la modificación. Es decir, cuéntame cuál es la necesidad real, porque igual encontramos más de una manera de hacer las cosas. Y entonces se establece esa relación que, como bien dices, más que una programación es, pues eso, contar con un socio tecnológico que está a tu lado y que te permite ir creciendo con tranquilidad. Pues simplemente, pues cómo se deben hacer las cosas. Un paso y después el siguiente. Bueno, y la última pregunta se la voy a hacer a José. José, tenemos a gente en la audiencia que son consultores, integradores, por así decirlo. ¿Cuál es un poco vuestra forma de distribuir el producto? ¿Solo lo vendéis directamente
o tenéis también partners que en un momento dado pueden contactar con vosotros para De clientes que momento lo tengan? estamos vendiendo solo directamente y además sin departamento comercial. Es decir, nuestros comerciales en la calle es Germán y son los demás clientes que casi por el boca a boca son los que van transmitiendo pues que, oye, que esto funciona y que hay manera de hacer las cosas. Hay muchas empresas de informática que tienen un ERP propio y todo el mundo siempre me decía lo mismo. Hombre, es que cuando desarrollas un ERP luego tienes una inversión permanentemente constante de mantenimiento, etcétera, etcétera. Yo eso no lo veo. La verdad es que si tienes un buen ERP y es sólido, los problemas que te produces son cero. Realmente el trabajo no lo tienes en mantener lo que hay. Que insisto, mantenemos un solo programa. El problema no lo tenemos en mantener lo que hay, sino en cómo hacer que esté vivo, que crezca y que cubra hoy las necesidades de Germán y mañana las necesidades de otros usuarios y que las necesidades de uno vayan complementando a las necesidades de los otros y haya una comunicación fluida de manera que cada uno pueda activar y desactivar las cosas que le vaya necesitando en cada momento. Y insisto, Tuberclass es quizás un caso extremo, pero todo el mundo tiene alguna personalización, algo que el programa lo hace, etcétera, etcétera. A todas esas cosas nosotros le decimos siempre, sí, adelante. Si al fin y al cabo estamos hablando de un presupuesto, unas horas y ya está. Es decir, son cosas muy simples. Si realmente os ahorra trabajo, posiblemente es necesario para el programa y es necesario que Germán se entere que eso ya existe por si quiere también activarlo. Si la filosofía es muy simple. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Salvador, Germán y José, por vuestro tiempo. Ha sido muy interesante y sobre todo, Germán, muchas gracias porque siempre nos interesa mucho conocer directamente, ¿no? Al cliente, no solo a los fabricantes o a los consultores, ¿no? Que es también lo que muchas veces vemos. Así que muchísimas gracias a los dos. A vosotros, saludo. A vosotros. Bueno, y a todos los asistentes y los que veáis los vídeos, estaros atentos a nuevos webinars desde DUIR, que ya estamos preparando. Muchísimas gracias a todos y nada, desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, un saludo y hasta la próxima. Adiós.